Bienvenido a él. El Conde Drácula, una tentadora aventura en el mundo de los vampiros, apreciada especialmente por la figura legendaria del Conde Drácula. Este documental es una combinación de datos fácticos en bruto, y una mirada de cerca a la presencia de Drácula en la cultura popular, como en películas, videojuegos e historias de terror, lo que nos brinda una exploración completa y genuinamente aterradora. Conserve la respiración, mantenga las luces encendidas y únase a nosotros en este emocionante viaje a los reinos de Transilvania y Rumanía, donde las raíces del mito de Drácula se entrelazan con la realidad. Nuestra atrevida narrativa comienza ahora, a través de imágenes inmersivas y una partitura inquietante, preparando el escenario para lo que nos espera. Las raíces de Drácula profundizan en la oscura historia del sudeste de Europa, donde se cree que la figura histórica Vlad III, príncipe de Valaquia, fue la inspiración detrás de Drácula de Bram Stoker. Nacido en Transilvania, Vlad se ganó el sobrenombre de Vlad el Empalador por su método de ejecución preferido, un escalofriante prólogo del mito de los vampiros que se nos presenta. Mientras la noche desciende y la luna baña nuestra historia de vampiros en un brillo espeluznante, únete a nosotros para descubrir el legado del verdadero Drácula. El Conde Drácula, que puebla vívidamente los anales de la literatura y el cine, es el noble oscuro por excelencia, y exuda una mezcla única de encanto y pavor absoluto. El fascinante encanto de la inmortalidad, el miedo a lo desconocido y un toque de romance prohibido alimentan la historia arquetípica de los vampiros. Sin duda, estas fueron las facetas que despertaron la fascinación por este infame conde de Transilvania, y lo impulsaron al escenario mundial como rostro de la ficción de terror. Surgió como personaje notable en el género de terror a finales del siglo XIX el enigmático Conde Drácula. Creado por la mano magistral de Bram Stoker, este vampiro ficticio preparó el escenario para una era de thrillers, y provocó una explosión de tradición vampírica que se extendió por la cultura popular, sobreviviendo y evolucionando hasta la actualidad. Esta innovadora novela Drácula fue adaptada a numerosas obras de teatro, películas y series de televisión, impregnando nuestra conciencia global con la historia de un inmortal de sangre fría, y elevando el estatus del terror en el mundo de la literatura. Un avance rápido hacia los tiempos modernos, donde Drácula ha dado forma irrevocable a nuestro panorama del entretenimiento, acechando los pasillos de las novelas gráficas, alimentándose de las páginas de los cómics e infundiendo miedo en los píxeles de los videojuegos. Ya sea como el suave y sofisticado aristócrata de la serie Crepúsculo o como la figura más monstruosa de Nosferatu, Drácula es un símbolo atemporal de miedo y fascinación, que acecha nuestras imaginaciones y evoca un terror glamoroso que prospera gracias a su longevidad. En las escalofriantes nieblas de Transilvania, y en los campos de Valaquia hambrientos de sol, la presencia espectral de Drácula aún persiste. La historia de Vlad el Empalador se entrelaza dentro de estos paisajes, añadiendo una convolución de la realidad a la gran mitología del infame conde. Esta serenata espectral, esta siniestra crónica, sigue paralizándonos, porque está profundamente arraigada en lugares reales, se fusiona con personajes históricos reales y, en última instancia, es totalmente plausible. La historia de Drácula no está exenta de sus muchas y variadas víctimas. Estos personajes, figuras austeras esenciales para la retorcida historia de Drácula, sirven mucho más que forraje para sacrificios. Sus luchas, su miedo tembloroso en los dedos de los pies rizando la anticipación, forman la esencia de una armonía sonora escalofriante que impregna el aire que los rodea, cargando la historia de terror con un inamovible matiz de humanidad. Las hazañas de Drácula inspiran un terror implacable, tejiendo oscuridad en torno al coraje y el valor articulados por sus oponentes. La batalla espeluznante entre la luz de la humanidad y la oscuridad envolvente del rey vampiro adopta formas variadas y tentadoras. Ofrece innumerables exploraciones sobre los temas intrigantes de la vida, la muerte, el amor, la seducción y la inmortalidad. El cuento de Drácula es testimonio de la universalidad y permanencia del miedo. Drácula, la figura del terror, ha tranquilizado nuestras virtudes y resucitado nuestros miedos desde tiempos inmemoriales. Sirve como un agregado de nuestros recelos, un héroe de la fábula construida por la angustia y el asombro humanos, que obtiene su longevidad de las abundantes reservas de la curiosidad y la aprensión humanas. Drácula empuña un potente cóctel de encanto y miedo, dejando un rastro de terror implacable a través de diversas tramas de literatura y cine. Entre el reluciente amanecer de la humanidad y el corredor de sombras de lo desconocido, acecha un visitante no invitado, Drácula, que es más aterradoramente familiar y dolorosamente distante de lo que cabría esperar. Su narrativa se basa en la tradición velada del terror, tejiendo perpetuamente una intrincada red entre la vida y la muerte. Mientras contemplamos la luna menguante y nos aventuramos más profundamente en este nocturno desgarrador, luchamos entre las realidades pasadas y presentes, entre el miedo tangible a la existencia mortal y el atractivo tentador de la inmortalidad. Esta narrativa mapea el paisaje entre la mortalidad humana y la eternidad de un vampiro, revelando las fascinantes sombras que Drácula proyecta sobre la psique humana. Los ecos de los linajes inmortales, y el tentador deseo de una existencia interminable se entremezclan en el gruñido salvaje del viento nocturno.
La horrible historia del tipo vampiro es un reflejo confuso de la naturaleza humana, que explora nuestro rechazo de la finalidad de la muerte, y la existencia de entidades más allá del reino de los vivos. Nuestro viaje se acerca a su cenit, en lo alto de los Cárpatos, donde los castillos reflejan secretos de épocas pasadas. Los vientos escalofriantes silban a lo largo de los pasillos poco iluminados, y el tintineo hueco de las cadenas traiciona una historia oscura. Este es el lugar de nacimiento de la figura más temible y venerada de la noche, el infame conde, el espectro eterno, Drácula. En nuestro descenso a los reinos de la realidad, la historia estigia del conde Drácula continúa proyectando una sombra evocadora y larga. Nuestro arco narrativo se cierne sobre las hojas susurrantes, y permanece suavemente en los zarcillos de la niebla, combinando la mirada inmersiva de la ficción de terror, y el escalofriante escalofrío de los hechos históricos. Porque Drácula ha trascendido los límites de lo conocido y lo desconocido, lo mortal y lo inmortal, lo claro y lo oscuro. Durante siglos, hemos buscado iluminar la vasta e infinita profundidad de la noche, aterrorizados por su abrazo, encantados por su misterioso encanto. Contra este tapiz nocturno se alza una figura solitaria, envuelta en sombras de miedo y fascinación, el atemporal e inmortal conde Drácula. Por más aterrador que sea cautivador, por más horrible que seductor que sea, Drácula es la encarnación por excelencia del pavor nocturno, un verdadero maestro de lo macabro. La historia del infame conde Drácula resume el terror inquebrantable, una potente mezcla de encanto macabro de un castillo espolvoreado con el sombrío óxido de sangre antigua, y continúa envolviendo nuestra conciencia en una mezcla de realidad escalofriante y mitología cautivadora. Al inspirarnos tanto en lo tangible como en lo misterioso, lo real y lo irreal, la sombra que acecha y el destello agudo de la realidad, redefinimos nuestra comprensión del miedo en sus muchas formas embriagadoras. Es seguro decir que la influencia de Drácula es enorme. Desde las mitologías y leyendas de las sociedades antiguas hasta los productos de la pesadilla más aterradora de un escritor contemporáneo. Drácula es la encarnación de la noche cruda, que anhela existir en un mundo que parece demasiado iluminado, y muy inclinado a preservar la luz del día. El conde Drácula nos recuerda el emocionante viaje narrativo que la ficción de terror ha emprendido a lo largo de los siglos. Desde folclore y mitos hasta novelas y películas, su saga está íntimamente entrelazada con la fascinación humana por lo sobrenatural, lo macabro y lo desconocido. Mientras nos despedimos de esta macabra historia al amanecer, nuestros corazones todavía laten con los ecos de sus eternos susurros. Cuando amanece y el mundo se baña en la luz dorada, recordamos que cada cuento, por espantoso que sea, tiene su fin. La historia de Drácula concluye de manera similar, dejándonos reflexionar, arrebatados de nuestras zonas de confort, el conmovedor reino de lo macabro, el mundo tentador más allá de la cortina de la conciencia despierta, esperando nuestra curiosidad y exploración intrépida. La apasionante historia de Drácula al anochecer se encuentra entre el ámbito del terror y el romance, un testimonio de las múltiples facetas de la psique humana. A medida que nuestra búsqueda nocturna llega a su fin, nos quedamos con un persistente susurro de temor de que la historia del conde no sea mera ficción sino una historia inquietante, una saga fascinante que perdura a lo largo de la historia, y continúa viviendo dentro de nuestros miedos más profundos. Al abrirnos camino a través de estos espeluznantes caminos municipales, hemos profundizado en las incertidumbres geopolíticas y la oscuridad cultural. De pie en el umbral sombrío de este mundo y del más allá, recordamos la historia del espantosamente fascinante conde Drácula, el vampiro que continuamente chupa la vida de nuestras existencias mundanas, arraigándose firmemente en el tejido de nuestros miedos y fantasías. A medida que el brillo espectral de la luz de la luna se atenúa y las estrellas se desvanecen al amanecer, la narrativa llega a su fin, pero el legado del conde Drácula sigue vivo, proyectando la escalofriante sombra de su reinado inmortal, reinando para siempre en los legendarios reinos del pavor y fantasía oscura. De pie solo, envuelto en la sombría grandeza de su castillo, Drácula es un emblema de su propia creación, enigmático, inquietante y cada vez más seductor. Majestuoso y temible, pero siempre atormentado por las dualidades de su existencia, una carga de inmortalidad, la trágica pérdida de humanidad y una profunda soledad. De vuelta dentro del reconfortante abrazo de la realidad, estamos protegidos del toque fantasma del terror nocturno. El cielo ahora está radiante con el cálido resplandor de la estrella del día, el aire fragante con la promesa de un nuevo día. Mientras observamos cómo las sombras de la noche se desvanecen y desaparecen, encontramos consuelo en el conocimiento de que dentro del reino de nuestros sueños y nuestra imaginación, el conde Drácula siempre reinará supremo. La de Drácula es una historia arraigada en los profundos instintos, deseos y temores de la humanidad. Un escalofriante viaje al corazón de las tinieblas, la búsqueda de la inmortalidad, el encanto del poder y el canto de sirena del amor prohibido. Envuelto en el seductor sudario de la oscuridad interminable, el legado de Drácula persiste, perpetuamente intrigante, siempre convincente. Mientras nos despedimos del oscuro y cautivador mundo de Drácula, no debemos olvidar el poderoso simbolismo incrustado en su cuento. Por eterno que parezca su reinado de pesadilla, es una alegoría de nuestros propios conflictos internos, un crudo recordatorio del precio del poder, el encanto de lo desconocido y la lucha entre el bien y el mal que hace estragos dentro de cada uno de nosotros. De cerca, la verdadera magnitud de esta leyenda es deslumbrante y desalentadora.
Matizado por los primeros miedos de la humanidad y las fantasías más desconcertantes, el muy celebrado, detestado y adorado Conde Drácula ofrece no solo una historia inquietante sino un viaje a la psique colectiva de la humanidad. Pone a prueba los límites de nuestra comprensión de lo sobrenatural, y proporciona un espejo cautivador en las vastas profundidades de nuestros mundos internos. Él es el Señor de la Noche, el Príncipe de las Tinieblas y el Ladrón de Respiraciones. Siempre atento a las sombras olvidadas de nuestra conciencia, el infame Conde Drácula es una encarnación de la naturaleza transitoria de la vida, un doloroso recordatorio del precio de la inmortalidad, y una encarnación cautivadora de los miedos desconocidos que continúan aferrándose a las ataduras de nuestra existencia mundana. Drácula, un faro que desafía los límites de las leyes naturales, acepta nuestra eterna asombro por lo anormal e inescrutable. Un testimonio del yin y el yang de la vida y la muerte, su sombría historia es tanto una hipnotizante danza sin amor que contiene oscuridad como un extenso lienzo de pacífico anochecer azul. Drácula, el tributo viviente al miedo invisible, cubre nuestras camas con una mente invisible de fantasmagoría indescifrable, una eterna aparición del lado más oscuro de nuestra conciencia. Nos mantiene en el emocionante borde de la incertidumbre, encendiendo la llama de la curiosidad y calentando la melancolía de lo desconocido, un testimonio de nuestro oscuro encanto al tratamiento de los misterios sin resolver. Mientras la luna se retira y el amanecer nos llama, demos momentáneamente la espalda al encantador pero escalofriante reino de la tradición vampírica. A su paso, nos quedamos conmocionados y conmovidos, congelados en el clarete de una fascinación monstruosa, enredados en los atractivos del encanto de otro mundo y el romance fantasmal. Buenas noches, querido público. Sueños tranquilizadores para todos, pero tengan cuidado con lo oscuro desconocido, ya que uno nunca sabe dónde podría residir la bestia interior. Deja que los ecos de los vientos escalofriantes, y los aullidos de criaturas distantes sean tu canción de cuna, mientras te sumerges en el abrazo de la oscuridad que se revela como un final reconfortante para un folclore contado. Cuando este carrete termina con un sereno destello de estrellas, la historia de Drácula queda inmortalizada y su presencia espectral permanece. Mezclándose con susurros desconocidos y hostiles de obsidiana, la leyenda del Conde Drácula retumba en las profundidades de nuestras almas, alimentando nuestros miedos y encendiendo nuestra imaginación una cadencia desgarradora a la vez. En un conmovedor cese de esta mirada de pesadillas, las nociones del Conde Drácula han impreso sus sombras en las arenas del tiempo. Un retrato escalofriante de los nocturnos invisibles que tenemos ante nosotros, esta historia impredecible se agacha en el paisaje de posible temor, marcando nuestros miedos, temiendo nuestro respiro. A medida que avanzamos en los créditos finales de la saga El Conde Drácula, el paisaje culmina en una amalgama de miedo y fascinación, un tango de pavor y encanto, una metamorfosis sinérgica de lo real y lo irreal. La zona prohibida donde Drácula reina supremo.